Si se considera un sistema de mecánica traslacional donde la entrada es una fuerza F de t y la señal de interés generada es la velocidad, se puede representar su comportamiento a través de esta ecuación. Asimismo, para un sistema de mecánica rotacional donde la entrada es un torque tau de t y la señal generada es la velocidad angular, el comportamiento del sistema cumple la ecuación. Se puede notar la similitud de las dos ecuaciones. De igual manera, para un sistema eléctrico cuya entrada es el voltaje y la salida es la corriente, se obtiene una ecuación similar. Estos diferentes sistemas físicos son llamados análogos ya que, a pesar de representar variables físicas diferentes, conservan la misma ecuación. Una cuarta analogía se puede ver con este sistema hidráulico, cuya entrada es el flujo y la salida es la diferencia de presión. La ecuación es similar. El efecto de la inercia de la masa de un fluido usualmente se desprecia, pero para conservar la analogía se usará la inercia I. Para estos sistemas, la potencia se da por la multiplicación de la entrada por la salida. Los sistemas análogos son entonces sistemas que, con símbolos diferentes, son descritos por la misma ecuación. Se considerarán ahora los elementos básicos de diferentes sistemas físicos. En un sistema mecánico traslacional, se tiene una masa que se desplaza a una distancia x de t con respecto a una referencia. En el sistema internacional, la distancia se mide en metros. La velocidad, que es la derivada de la distancia con respecto al tiempo, se mide en metros por segundo. La aceleración, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, se mide en metros por segundo al cuadrado. Para el movimiento de la masa se aplica una fuerza medida en newtons. La energía aplicada se mide en julios, que equivale a newtons por metro. Y la potencia necesaria, que es la derivada de la energía, se mide en vatios, que corresponde a julios por segundo. La potencia se puede encontrar como la fuerza por la velocidad y la energía va a ser igual a la energía inicial más la integral de la potencia. La segunda ley de Newton indica que para una masa constante, la masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo es igual a la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre dicha masa. Si se reescribe la ecuación y se considera la masa por la derivada de la velocidad como una fuerza, entonces se podría decir que la masa está en equilibrio ya que la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Esta fuerza ficticia es llamada fuerza inercial o la fuerza D'Alembert y permite considerar el sistema con una única sumatoria donde se incluye una fuerza inercial cuyo signo menos indica que es contraria al movimiento. En el sistema internacional, la masa se mide en kilogramos o kg, y dicha masa posee una energía cinética dada por un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y una energía potencial dada por la masa por la constante de gravedad por la altura. El valor de la constante de gravedad depende del lugar donde se mida, y tiene para la superficie del planeta Tierra un valor alrededor de los 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Para determinar la respuesta del sistema dinámico a partir de un tiempo t sub 0, se debe conocer el valor de la velocidad en t sub 0 y, si el movimiento vertical es posible, el valor de la altura en t sub 0. Aunque las señales presentadas varían con respecto al tiempo, por simplicidad para escribir las ecuaciones se usarán las letras sin colocar explícitamente el tiempo: x, b, a, f, w y p, y las derivadas de x de t, de b de t, de w de t. La aceleración se puede escribir también como la derivada segunda de x con respecto al tiempo. También por simplicidad se usará el punto en vez de la derivada. Así la velocidad va a ser igual a x punto, la aceleración igual a b punto y la potencia igual a w punto. La aceleración puede escribirse también como x punto punto.
Retomando, se puede decir entonces que en una masa m en movimiento se produce una fuerza inercial igual a m por b punto. Si la masa se desplaza sobre una base en movimiento, aparece la fricción. La fricción es una fuerza que es función de la velocidad relativa entre dos cuerpos. En esta imagen, la fricción se dibuja con varias X uniendo los dos cuerpos. Para un flujo viscoso, se tiene una relación proporcional marcada por F es igual a B por B2 menos B1, donde B tiene unidades de newton segundo por metro. La dirección de la fuerza de fricción es opuesta a la dirección de movimiento de la masa. Cuando la fricción es suficientemente pequeña como para ser despreciable, se marca con dos ruedas uniendo la masa con la base, con lo cual se asume que B es igual a 0. La fricción viscosa puede también ser usada para modelar un amortiguador. En ese caso se tiene un fluido viscoso que pasa entre una cámara y otra a través de unos orificios cuando se ejerce una fuerza sobre el amortiguador. El símbolo usado se muestra en la figura. El sistema con fricción B mostrado en la figura se puede entonces también representar con la masa sin fricción unida a la base a través de un amortiguador. Otro componente a tener en cuenta es la rigidez, que caracteriza la resistencia al cambio de forma por una fuerza aplicada, generando una relación entre el cambio de forma y la elongación. El resorte es el elemento más común y en su comportamiento lineal genera una fuerza que es proporcional a la elongación con respecto a su tamaño inicial. Tomando las posiciones x1 y x2 con referencia a las posiciones cuando el resorte no está sujeto a ninguna fuerza, la fuerza que ejerce el resorte es igual a K por x2 menos x1, siendo K la constante del resorte en newtons por metro. En el resorte se almacena energía potencial dada por W sub P es igual a 1/2 de K por el cuadrado de x2 menos x1. La masa, el amortiguador y el resorte forman los elementos básicos de un sistema mecánico traslacional. Para obtener el modelo del sistema, se realiza el diagrama de cuerpo libre para cada masa o cada unión en el sistema, donde se suman las fuerzas presentes. Por ejemplo, considere este sistema de una masa sobre una base fija sin fricción, con un resorte y un amortiguador pegados a la base fija. Sobre la masa se aplica una fuerza F sub A si se considera X la distancia desde el reposo, es decir, la distancia con respecto a la masa cuando no hay movimiento. Se puede obtener el diagrama de cuerpo libre donde aparecen cuatro fuerzas: la fuerza F sub A, la fuerza inercial F sub I, opuesta a la velocidad, la fuerza del resorte F sub K y la fuerza del amortiguador F sub B. Como la base está fija, en las ecuaciones del amortiguador y del resorte, B1 y X1 son iguales a 0. La fuerza inercial es m por b punto, la fuerza del amortiguador es b por la velocidad, la fuerza del resorte es k por x. Sumando las fuerzas hacia la derecha y restando las fuerzas hacia la izquierda, se obtiene el modelo dinámico del sistema. Aquí cabe recordar, como se había mencionado anteriormente, que B es igual a X punto y B punto es igual a X punto punto. Se considera ahora este sistema de dos masas sobre una base fija sin fricción. La primera masa de valor M1 está unida por un resorte de constante K1 a la base fija y se une a la segunda masa M2 por medio de un amortiguador de constante B y un resorte de constante K2. Los valores de x1 y x2 mide el desplazamiento de las masas M1 y M2 respectivamente, desde la ubicación en reposo,
cuando no hay movimiento ni fuerza aplicada. Al dibujar el diagrama de cuerpo libre de la masa M1, se encuentra la fuerza inercial, la fuerza del amortiguador y las fuerzas de los resortes, la fuerza del resorte K1 y la fuerza del resorte K2. En este caso la fuerza inercial es igual a M1 por V1 punto, la fuerza de fricción es igual a V por V2 menos V1, la fuerza del resorte 1 es igual a K1 por X1 y la fuerza del resorte 2 es igual a K2 por X2 menos X1. Se suman las fuerzas que van a la derecha y se restan las fuerzas que van hacia la izquierda, igualando la expresión a 0. Se reemplaza y se reacomoda poniendo primero los términos asociados a X1 y luego los términos asociados a X2. Si se realiza el diagrama de cuerpo libre de la masa 2, se puede observar F sub A, que es la fuerza aplicada, la fuerza inercial, la fuerza A por el amortiguador y la fuerza A por el resorte 2. La fuerza inercial es igual a M2 por V2 punto, la fuerza del amortiguador V por V2 menos V1 y la fuerza del resorte 2 es K2 por X2 menos X1. Las fuerzas hacia la derecha se suman, las fuerzas hacia la izquierda se restan y se iguala a 0. Se reemplaza y se organiza colocando primero los términos asociados a X1 y luego los términos asociados a X2, e igualando a F sub A. Estas dos ecuaciones encontradas modelan el comportamiento del sistema. Se considera ahora una masa colgada de una estructura a través de un resorte y un amortiguador, a la que se le aplica una fuerza hacia abajo. Para el desplazamiento se usa la variable z. En este caso aparece la fuerza aplicada, la fuerza inercial, la fuerza del amortiguador y la fuerza del resorte. Dado que se tiene un movimiento vertical, aparece también la fuerza de gravedad. La fuerza inercial es m por v punto, la fuerza del amortiguador v por la velocidad, la fuerza del resorte k por z y la fuerza de gravedad es m por g. Se suman las fuerzas hacia abajo, se restan las fuerzas hacia arriba y se iguala a 0. Se reorganiza y se obtiene el modelo del comportamiento de este sistema. En equilibrio, cuando no hay fuerza aplicada y no hay movimiento, la fuerza aplicada es igual a 0 y las derivadas son iguales a 0. Entonces, se obtiene mg es igual a k por z sub 0, donde z sub 0 es la posición en el reposo. Si se hace un cambio de variable con x es igual a z menos z sub 0, se puede ver que x punto es igual a z punto y x punto punto es igual a z punto punto. Reemplazando, se obtiene esta expresión donde no aparece explícitamente la fuerza de gravedad. Es decir, si se toma el desplazamiento con respecto a la posición de equilibrio, se puede graficar el diagrama de cuerpo libre sin tener en cuenta la fuerza de gravedad. Siguiendo la misma metodología planteada, se puede encontrar el modelo dinámico de este sistema. Este sistema consta de dos masas. La primera, M1, está sometida a una fricción de valor V1, unida a la masa M2 por un resorte de constante K1, y a esta masa M1 se le aplica una fuerza. La masa M2 no tiene fricción con la superficie y está unido a la base fija a través de un amortiguador y un resorte de constantes V2 y K2 respectivamente. Aplicando el diagrama de cuerpo libre para cada una de las masas, se puede encontrar el modelo dinámico de este sistema.
Se considera ahora que estas dos masas se unen a través de una polea ideal. En sistemas mecánicos traslacionales, una polea permite cambiar la dirección del movimiento. La polea consta de un cilindro que rota sobre su centro, desplazando un cable que en su forma ideal no tiene masa ni fricción. Se asume que el cable no se alarga ni se encoge, por lo que el desplazamiento horizontal y vertical es el mismo. El diagrama de cuerpo libre para M1 es el mismo que la configuración de la izquierda, y para M2 el diagrama de cuerpo libre es el mismo de la izquierda, pero con las fuerzas dibujadas en forma vertical. En este diagrama aparece también la fuerza de gravedad. Sin embargo, si x2 se toma como un desplazamiento con respecto al punto en reposo, esta fuerza no aparece explícitamente como se vio anteriormente. Por lo tanto, las ecuaciones son las mismas, con lo que se puede ver que la polea ideal cambia la dirección del movimiento, pero no cambia el modelo del sistema.